Entonces ahora entraríamos a este bloque de lo que son los avances y retos en la producción e investigación en el Perú, ¿no? Yo le preguntaría cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Perú para poder consolidar una industria sostenible de algas marinas. Políticas de desarrollo a largo plazo, a nivel macro y a nivel regional, profesionales que estén involucrados en el tema de los cultivos y la obtención de productos. Nosotros trabajamos, como te decía hace un momento, en equipos multidisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, para obtener un producto alimentario, trabajamos con los nutricionistas y saber cuánto es la posibilidad de económica o rentabilidad con los economistas y así, ¿no? Entonces, equipos multidisciplinarios que se integren al tema de los productos que se trabajan en el mar, ¿no? En este caso, microalgas, ¿no? Que componente nutricional, componente agro, ¿no? Si haces un fertilizante, hay que tener un componente, una persona profesional justamente que haga las pruebas en campo, ¿no? Con probablemente un pasante que acompañe, ¿no? Que es lo que venimos haciendo nosotros como universidad, ¿no? Para tener productos validados, ¿no? Porque si nosotros vemos en el mercado, los productos dicen la maca, ¿no? Buena para la salud, a veces, pero ¿dónde está el componente que me diga que tiene tanto nivel de proteínas, de lípidos, ¿no? Porque en nuestro mercado se venden muchos productos que son muy buenos, entre comillas, pero tú no tienes la hoja, la ficha técnica de la dosis, de la cantidad, del nivel de proteínas, lípidos, claro, que aportan hacia el organismo, ¿no? Entonces, ahí faltan estudios un poco más integrales. Presupuesto, creo yo, porque todo esto, lo que pasa es que mucho se ve la investigación y de repente hay se debe juntar más la academia con el sector privado. Porque al final, dentro de una cadena productiva tenemos a los productores que pueden ser los acuicultores o los pescadores que provean de algas. Otro grupo hace la investigación para el uso de estas algas, y otro tiene que escalar a nivel piloto y a nivel comercial. Esa es toda una cadena, ¿no? Y tiene que haber un mercado, obviamente, ¿no? El mercado existe, es lo bueno. Lo que pasa es que también hay que integrar de repente a un marketero, a uno de marketing, ¿no? A uno que tiene que ver con ventas, con comercialización, con darle el tema, los beneficios que te dan estas algas en la salud, ya sea en animales o humanos, ¿no? Y con esto quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tuvimos un trabajo con la empresa AlgaX para mejorar la salud y la supervivencia de aves y porcinos a nivel de bebés. Y obviamente se elaboró un producto que ellos ahora lo comercializan, por ejemplo. Ese nexo es la que debemos de seguir si queremos desarrollar un poco más el tema de macroalgas en el país, ¿no? Las políticas a veces no son tan claras. Hay muchos inversionistas realmente, pero se espantan con nuestras políticas. Cuando no son claras, las reglas de juego van cambiando en el camino. Oye, no puedo invertir en un país con tanta inseguridad como la que tenemos ahorita, bueno, sí, delincuencia y que es un tema enorme de gasto de dinero, porque pierde el país muchos millones de dinero por no tener una buena seguridad. Lo otro es la corrupción alta que tenemos en nuestro país y que se ha normalizado ambas cosas. La corrupción es terrible. Entonces la corrupción viene desde el momento inclusive cuando un alguero, un profesional o un operario o un técnico no dice las cosas claras, o a media tintas o trata de dar un valor que no corresponde, por ejemplo, ¿no? Entonces, y tratar de repente de sorprender a otro. Entonces también nos falta un poquito más de educación en ese tema, ¿no? Nos falta de repente educar más hacia el sector, educarnos nosotros como profesionales y al sector pesquero artesanal, alguero, a que hay que respetar ciertas vedas, hay que respetar ciertas condiciones para dejar que el organismo crezca, se reproduzca, se coseche y provea economía. Entonces, es todo un tema bien complejo, ¿no? Sí. Obviamente tiene que ver con políticas de desarrollo a nivel nacional, y si nosotros vemos nuestras políticas de desarrollo se están durando en nuestros últimos 15 años, 3 años,
2 años, porque cambia el presidente, cambia todos los ministros y cambian todas las cosas. No tenemos un plan a largo plazo de investigación, de desarrollo como país, y creo que eso es lo principal. Temas de gobernanza, hay que estudiar mucho el tema de gobernanza aquí en este tema de las macroalgas, ¿no? Correcto. Entonces, podríamos decir que el marco normativo que estamos manejando hoy en día, el marco normativo actual, podría decirnos si facilita o no dificulta el tema del cultivo y la comercialización de algas. Hay un ROC que ya creo que es necesario, y creo que es un ROC de macroalgas que debe ser actualizado, que está bastante desfasado ya, porque en aquella época se consideraba solamente a las 2 especies o 3 especies de macroalgas pardas, con temas de veda, por ejemplo, y para lo cual el IMARPE hace el estudio y determina cuál es la biomasa, y luego da cuánto es lo que se debe traer, ¿no? Cuánto deben sacar, cuándo es la época de veda, y que se debe respetar la no recogida de algas o no la extracción. Entonces, las algas rojas en este caso no tienen ese componente. Si bien están mencionadas en el ROC, pero no tienen un componente todavía de vedas, por ejemplo, no tiene, igual se sacan algas en estado reproductivo, y hay épocas en que hay un alto estado reproductivo de determinadas especies, que debes decir que un ratito no saques de ahí, deja que terminen de crecer la semillita para que vuelva a entrar. Entonces, porque si tú matas a los reproductores, estás matando, como quien dice, la gallina de huevo de oro, ¿no? O sea, la próxima generación no la va a ver tan bien, porque las densidades de poblacionales han disminuido drásticamente, ¿no? O disminuyen realmente, ¿no? Además que tenemos los niños, que también obviamente ocasionan fuertes pérdidas en el medio natural, dado que algunas especies son muy sensibles a la temperatura, ¿no? Correcto, biólogo. Es amplio este tema, y la verdad que pues también la concientización que tenemos que hacerle frente a los pescadores también es importante, porque hay pescadores que son reacios, ¿no? Están todavía pensando en las épocas antiguas, ¿no? Pero ya tenemos que ir evolucionando y adaptándonos a este nuevo ambiente, a este nuevo ecosistema, ¿no? A esta nueva actualización que ya venimos. Yo te comento que con los pescadores creo que no es tanto el problema, ellos saben muy bien. El trabajo con muchas organizaciones sociales y he aprendido mucho de ellos, ¿no? Claro. Son bastante asequibles para enseñarte, explicarte, y que tú les ayudes también a mejorar su tema de cultivo, su tema de manejo, para el tema de, ¿cómo se llama?, mejora de su economía, ¿no? Y claro, entonces, sí existe mucha, ¿qué te puedo decir? Son bastante asequibles. Sí, y es más, muchos de ellos inclusive se juntan, se reúnen y ponen sus vedas entre ellos mismos. Ejemplo claro es Marcona, ¿no? La Comar y sus diversas subvenciones que corresponden a la Comar hacen este tipo de cosas. Ellos vedan sus erizos, sus macroalgas, tienen una capacidad de extracción y todo lo demás, ellos mismos dicen. Entonces son modelos que se deben integrar al resto del país, pero como te decía, también depende mucho de los gobiernos locales, ¿no? Justamente de trabajar más directamente con el pescador, qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren para que ellos mejoren esto, ¿no? De repente, una de las cosas que se debe trabajar mucho es el tema de asociatividad, ¿no? O sea, cada uno, es bien difícil cuando cada uno vende su producto. Entonces, es mucho mejor y factible cuando en conjunto se vende un producto y le dice al mercado, mira, tendré 100 kilos, voy a poner un número hipotético, 100 kilos, pero hoy ya voy a sacar 50, entonces los precios suben. Pueden manejar el mercado, pero obviamente unidos. Y ese es un papel que le toca al Estado de justamente organizar, dar estas capacidades de organización a estas comunidades para que puedan manejar su actividad. Entonces, y lo hacen las grandes empresas, ojo. Llámese, como digamos, no son monopolios, pero las veces lo hemos visto con Inca Pharma y otras Así empresas, es. ¿No? Sí. Entonces, manejan, pero ese es el juego de mercado.
Así es. Ese es el juego de mercado. Yo no lo veo, no le veo el aspecto negativo. Lo que veo es que sí se debería de trabajar en conjunto, comercializar en conjunto. Además, si se necesitan cuestiones económicas para producir, deberían de comprar en conjunto. Cuesta más uno solo, comprar uno solo, comprar un cabo para hacer un cultivo, que en conjunto comprar los cabos. El precio baja. Es mejor vender en conjunto el producto a un mercado establecido y tú puedes mejorar tus precios. O sea, sacas menos y tienes más precios. Y no es malo, es bueno. Es bueno. Pero eso es una cuestión, como te digo, que tiene que ver con gobernanza o políticas. Claro, no están claras tampoco. Claro, no, en algunos casos no están claras, ¿no? Sí, sí, el tema de los pescadores es que seguramente en algún momento, ya no he visitado los muelles de las bahías por buen tiempo, pero sí, ¿no? Como comentas, sí son accesibles. Entonces aquí vendría ya a tallar el compromiso del Estado, ¿no? Promover, ¿no? Trabajar como un promotor, como un vinculador. Y la asociatividad, concuerdo con usted, biólogo, porque la asociatividad siempre he mencionado que es una herramienta exitosa para poder vender algún producto, ¿no? Por eso que a las empresas privadas les va muy bien. ¿No? Dentro de lo negativo también que existe, les va bien porque ellos manejan todo el sistema. ¿No? Manejan desde el tema de las empresas acuícolas, las grandes empresas, ellos manejan todo el sistema, tienen sus propios laboratorios que producen su semilla, tienen sus propias áreas de cultivo en mar, tienen su propia gente que cosecha, limpia, tienen sus propias plantas donde transforman o procesan en términos generales, tienen sus propios camiones que trasladan el producto, tienen su propio espacio donde comercializan hacia afuera, o sea, tienen la cadena la tienen bien establecida. De repente no pretendamos llegar a ese nivel con el tema pesquero artesanal, porque es un poco difícil. Pero sí por lo menos que haya asociatividad a la hora de manejar los recursos en el mar y a la hora de comercializar el producto. Correcto. Entonces, si comenzamos de a poco podemos llegar lejos, ¿no? Sí. Pero la cosa es empezar ya. Ok, ahora entrando al tema de investigación, en el laboratorio donde usted está a cargo, ¿no? Parte de la Universidad Científica del Sur, ¿qué líneas de investigación están desarrollando actualmente que están relacionadas con las macroalgas? Nosotros tenemos el tema de reproducción de macroalgas, ¿no? Buscar las condiciones adecuadas para poder lograr una semilla, una plántula en laboratorio, llámese tipo de temperatura, intensidad de luz, oxígeno, nutrientes, ¿no? Cantidad de nutrientes para cada especie requiere diferentes condiciones, ¿no? Entonces tenemos el tema bien centrado con 4 o 5 macroalgas en este momento y que hemos ido incrementando en el tiempo. Nosotros comenzamos con el Contracanto chamisoy porque es una macroalga que se comercializa bastante en nuestro país y también se exporta, ¿no? Y luego ingresamos al tema de pelillo, con Graciladosis lemaniforme. Luego hemos pasado a Macrocystis pilífera. Hemos tenido, por ejemplo, logramos en todo esto logramos obtener semillitas, plántulas, pero con macro hemos trabajado un poquito más hacia hacerlas más tolerantes a la temperatura, teniendo en cuenta a los niños. Por ejemplo, podemos tener ahora macrocystis, plántulas de macrocystis que soportan tranquilamente los 20, 22, 23, 24 grados centígrados y hasta adultas, ¿no? Digamos, por decirlo así. Entonces, con Masaela ya también tenemos el tema de cultivo bastante mejorado en temas de producción en laboratorio. Estamos saltando ahora al mar, que vamos a hacer unas pruebas en Pisco. Y nos hemos ingresado con Corium peruviano, porque estas 5 macroalgas que te he mencionado, Corium peruviano, que es una especie nativa, o sea, no la encuentras en otras latitudes de otros países. Masaela es, digamos, la compartimos con Chile, son una especie también casi nativa para Perú y Chile, y Corium solo Perú. Contracanthus es tiene más digamos, distribución. Puedes encontrarlas en otros países, en otros mares, al igual que Macrocystis.
Entonces con código debemos trabajar porque el mercado hacia afuera hemos visto que está creciendo el consumo de código, sobre todo en temas alimentarios y la industria cosmética. Entonces, y como esto viene como moda, ¿no? Entonces, hasta antes de la pandemia casi contraconte de emisión en el país no era tan visto. O sea, se extraía, pero no con tanta intensidad como después de la pandemia. Porque resulta que tiene componentes muy ricos o biocompuestos muy ricos para la industria cosmética, médica y de gelificantes. Entonces, por ahí va el tema. Entonces, el mercado en algunos puntos va subiendo y se va requiriendo determinadas especies. Pero nosotros ya adelantándonos un poco, estamos viendo que el código está teniendo bastante pegada en Europa y en Asia, lo cual indica que de acá a unos años más, probablemente, y con tanta fuerza asiática que tenemos en nuestra fuerza laboral y de industrias que se están desarrollando asiáticas en el Perú, me imagino que le han puesto la puntería también a código, porque en otros países, sus países los están consumiendo. Entonces, yo creo que si no conocemos la parte reproductiva, no conocemos la parte ambiental de cómo producir unas semillitas, cuáles parámetros se requieren para producir una plántula, entonces hay que hacerlo ahora, que todavía tenemos en nuestro mar. Entonces estamos involucrados ahí. Después el otro año tenemos pensado, dependiendo cómo nos vaya con código, ingresar a otras macroalgas más. Ahora, te hablo del tema de producir semillas en laboratorio que requieren una serie de condiciones o parámetros ambientales manejados en laboratorio y luego puestos en el mar cambian las condiciones, porque en el mar no podemos manejar la temperatura, ¿sí? Pero sí sabemos en qué zonas se deben sembrar o poner o repoblar por cuestiones de temperatura o condiciones ambientales. Acompañar el ver el crecimiento en el mar, ver cuál es el rendimiento de biomasa o que tú puedes obtener, acompañar en ver qué problemas pueden presentarse en el cultivo en mar, llámese tibiontes, epífitos o parasitosis, etcétera, que puedan afectar, llámese también si es que cuánto acumulan o no acumulan metales pesados, porque tú no puedes recomendar un producto que para consumo humano que vaya a sobrepasar los ECAs de metales pesados, porque estarías haciendo un daño a la población que consumiría estos productos, ¿no? Entonces, también estamos metidos en ese tema, ¿ves? O sea, producción de plántulas, cultivo en laboratorio, cultivo en mar, verificar qué aspectos se pueden manejar en mar. Por ejemplo, cuando nosotros hemos trabajado con las otras algas que te comentábamos en mar, sobre todo con pelillo y con gracilariosis, hemos visto que en determinadas épocas del año, sobre todo en épocas frías, se llenan de hueveras de pejerrey. Entonces, si se llenan de hueveras de pejerrey, esa línea se pierde, porque la huevera de pejerrey, una vez que desova, se queda digamos lo que fue la cáscara y se pudre el alga. Entonces hay que saber ahora en qué momento del año debes manejar eso. Ahora lo tenemos claro. Nosotros sabemos que en abril, mayo es un poco complicado mantener las líneas hacia arriba, hay que bajar las líneas hacia el fondo. Entonces, o sea, es un tema de manejo. O sea, conociendo el problema, tú tienes que comenzar a manejar, porque no vas a poder evitar que ¿cómo se llama?, se contamine, entre comillas, con huevos de pejerrey. Va a ser menor, sí, pero si tú lo dejas como línea suspendida, toda la línea se llena de huevos de pejerrey. El pejerrey está buscando un espacio donde dejar su huevito. Entonces, complicado. No combatas eso. Busca la forma de amenorar eso. Baja tu línea hacia el ras del fondo, o simplemente cosecha antes y después siembras, ¿no? Ese es un tema que tienes que manejar, ¿no? También saber qué especies, aparte de las hueveras de pejerrey, coexisten o cohabitan, o son refugio, o son parte del alimento de las macroalgas con las que tú trabajas. También hay que determinar en qué época del año hay más picos, menos picos, así como el huevo de pejerrey, para poder manejarlos, ¿no? Otra de las cosas que hacemos es trabajamos con obtención de productos, trabajamos con otras áreas. Por ejemplo, los biofertilizantes le hemos trabajado con la área de forestales de la universidad, y con tesistas, ¿no? Te comento que en todo esto hay tesistas, ¿ah? El laboratorio tiene más de 20, 30 tesistas
más o menos en este momento, y de las cuales hemos sacado como 3 patentes ya autorizadas con de copy con resolución y todo lo demás, y otras 7 están en proceso. Asimismo hemos tenido muchas publicaciones, ¿no? Este año creo que ha sido un año muy productivo en temas de publicaciones, tanto en revistas indexadas y no indexadas, digamos, en Scopus, ¿no? El caso de la revista, por ejemplo, el artículo sacado en FAO y trabajado conjuntamente con FAO. No está indexada en Scopus, pero es un documento muy importante, por ejemplo, que da un derroteo para Latinoamérica en temas de cultivo y obtención de productos en macroalgas, ¿no? Entonces, también vamos con el tema del tema de estos productos, ¿no? El fertilizante trabajado con la gente de forestales, como te comento. Venimos trabajando con otro grupo el tema de qué principios activos, o sea, qué macroalgas y qué bioactivos tienen para disminuir temas de células cancerógenas a nivel de mamas, estómago y útero, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque nosotros sabemos que el índice de cáncer en mujeres es bastante alto, sobre todo en mamas y útero. Entonces estamos trabajando también ese tema. Pero esto ligado al sector, con el sector de inmunología, genética y médicos de la universidad. Este tema de esta parte del proyecto, ¿no? Entonces, además, es más, acaba de la semana pasada o hace 2 semanas sustentar una tesis sobre el yuyo y la masaela, cuál de ellas y en qué concentración disminuyen las células cancerógenas a nivel gástrico, por ejemplo, ¿no? Y ahora vamos siendo cada vez más finos, o sea, ya sabemos cuál de las algas tiene y qué componente, pero hay que saber de un componente global cuál es el componente en sí. Se están haciendo esos estudios, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver con nutracéutica, tiene que ver con farmacia. No quisiera meterme mucho ahí al tema médico, porque son ensayos primarios, y estos ensayos, para que llegue aterrice a un medicamento, duran demasiado. Entonces, pero sí, por lo menos hacer un tema de nutracéutica, ¿no? De indicar y decir que esto es muy bueno para este tema y este tema, ¿no? Como consumo. Luego hemos entrado a la industria, a la parte alimentaria. Tenemos algunas harinas. Hemos hecho algunos proyectos con FAO también, que tiene que ver con el tema alimentario. Ahora también creo que vamos a hacer otro con ellos. Y así, o sea, estamos metidos cultivo, productos, ¿no? Tesis, patentes, divulgación, capacitación, transferencia de tecnología, ¿no? Que es lo que hacemos como universidad y como laboratorio. Qué interesante, biólogo Paul, todo lo que nos comenta, lo que nos cuenta. Y sí, apoyo muchísimo el tema de la investigación, porque es un pilar importante para poder generar producciones más estables de aquí a futuro, ¿no? Y también lo que ha comentado acerca de la interacción, no solamente que son la producción de algas, sino también ese valor agregado que le podemos sacar, ¿no? de este recurso importante, ¿no? Y trabajar en las farmacéuticas, en la nutrición, ¿no? En la cura para tratar enfermedades carenciales, el cáncer, por ejemplo, ¿no? Qué interesante, de verdad.